C'est Drogba qui, pour déstabiliser la défense, fait un signe à l'arbitre. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¡Nani! La decepción. La traición, amigo. En serio, ya. Bueno, buenas noches, caballeros. Espero estén pasando una buena velada este sabadaba por la noche, víspera de Día de San Valentín. Espero que le estén pasando fenomenal. Y un saludo a nuestras 20 espectadores que nos están viendo. Y que nos verán en los futuros videos. Como siempre, no dejen que el sistema los atrape. Pero bueno, muchachos, el día de hoy me toca a mí moderar un video que creo que es un poco especial, puesto que vamos a hablar de una generación de jugadores que es muy cercana a nosotros porque son muy cercanos a nuestra edad, no sé eso, e igualmente porque pues marcaron época, un antes y un después en el fútbol mexicano. Estoy hablando de la generación de los llamados niños héroes o campeones del mundo en Perú en 2005. Bueno, nada más rápidamente para las personas que no son de México, que son muy jóvenes y no vieron, no se acuerdan de esta hazaña. Pues bueno, resulta que el 2 de octubre del 2005, pues básicamente cambió la historia del fútbol mexicano, pues un grupo de 20 niños, porque eso es lo que eran niños, mexicanos, comandados por Super Chucho Ramírez, hizo lo impensable y venció 3-0 a Brasil en la final del Mundial de la categoría Sub-17, celebrado en Perú, dejando en el camino a selecciones como Holanda también, y dejando un muy buen sabor de boca a todos, sorprendiendo a propios y extraños, y evidentemente, pues yo creo que fue una, o si no, la epítome del tren del mame en nuestro país, si están de acuerdo conmigo. Y pues bueno, lo que hoy vamos a discutir es básicamente qué fue lo que sucedió con la mayoría de los jugadores de ese plantel. You were the chosen one. It was said that you would destroy this system. Cómo fue que sus carreras pues se han desarrollado, vamos a decirlo así, a lo largo de estos años, del 2005 para acá, y por qué creemos, o las razones que nosotros creemos que pudieron contribuir en el éxito o fracaso de dichos jugadores. Bueno, rápidamente para acordarnos, voy a leer la plantilla completa de esa selección, empezando con los arqueros: Sergio Arias, Jesús Gallardo, no el superpoderosísimo extremo diagonal, lateral de los Rayados, y Cristian Flores. Los defensas estaban compuestos por Patricio Araujo, por Efraín Mac-Juárez, por Cristian Sánchez, por Héctor Moreno, por Omar Esparza, por Adrián Aldrete y por un muchacho llamado Pedro Valverde. Los mediocampistas estaban liderados por Jorge Sánchez del Atlas, Mario Gallegos, Edgar Andrade, Heriberto Beltrán, Juan Carlos El Torito Silva del AME y César Villaluz. Y los delanteros que fueron convocados fueron Fírmala Gio, ¡Fírmala, Gio! ¡Fírmala! 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 Carlos Vela, el Primo Ever Guzmán y el Paleta Enrique Esqueda. Y bueno, chavos, bueno, nada más para recordar que la poderosísima leyenda del fútbol mexicano, Javier Chicharito Hernández, quedó fuera de la convocatoria de dicho mundial y no pudo ser parte de la plantilla que grabó sus nombres con letras de oro en la historia del fútbol mexicano. Pero bueno, de estos 20 niños que mencioné, 15 de ellos logran debutar en primera división, o sea, al menos jugaron un partido, al menos jugaron un minuto. Ahora, de esos 20 jugadores, 6 están oficialmente retirados. Algunos otros están jugando en ligas vamos a llamarlo de segundo nivel, como Guatemala, o están quizá en la segunda o tercera división de acá de Estados Unidos, o como Enrique Esqueda, que estén en la Liga de la India.
Eh, y sí, o sea, de esos 20, solo 4 se mantienen en equipos de primera división o de primer nivel, vamos a llamarlo así, o 5 contando a Enrique Esqueda, que está en la primera división de la India. Y también lo que me gustaría mencionar para como fusionar una generación, esta del 2005 y una que venía atrás. Esos jugadores del 2005, de Perú 2005, son nacidos a finales del 87 y mediados del 89, más o menos como nosotros, o como ustedes, vamos a llamarlo así, porque técnicamente yo entraría en la siguiente, en la generación que no fue a mundial, que no tocaba mundial. Pero bueno, y la generación anterior a ellos son los que nacieron a mediados, finales del 85 y principios del 87. Entonces, estas dos generaciones se mezclan y son las que, la lista de jugadores que forman la poderosísima lista del preolímpico del 2008. That is one big pile of shit. En la que, comandados por el padre del Dona, Hugo Sánchez, dimos un ridículo espectacular. Y bueno, igualmente, en aquel 2008, los arqueros eran Memo Ochoa, Jonathan Orozco y Poncho Blanco del Pachuca. La defensa era comandada por el Chispa Velarde, por Edgar el Homie Castillo, tremendo jugadorazo, por cierto, Hugo Ayala, tranquilo Betanzos, por favor, el Catita Domínguez, Luis Omar Hernández, Paco Gamboa de los Diablos Rojos del Toluca y el Pato Araujo. Los medios estaban comandados por Pablito Barrera, por Alan Zamora, por César Villaluz, por Jorge Hernández del Atlas, por el Gaucho Ávila, no sé si se acuerdan de ese tremendo jugador, por Edgar Andrade y por Juan Carlos el Torito Silva. Y los delanteros, yo creo que fueron lo más cabrón de ese equipo, Luis Ángel Landín y Santiago Fernández. Ahora, vamos a resumir de nuevo. De esos 20 jugadores, todos jugaron en primera división y eran relativamente importantes en sus equipos o lo llegaron a hacer. Ahora, en la actualidad, de esos 20, salvo Villaluz, que está jugando creo que en tercera división o algo así, Santiago Fernández y el Gaucho Ávila son los únicos que están oficialmente retirados. El Gaucho Ávila regresando a la escuela para estudiar gastronomía, y Santiago Fernández para darse la vida de mi rey después de reprobar el examen para ser agente de futbolistas. Ahora, de estos 20, hay 17 que aún se mantienen en activo, pero igualmente no todos están en ligas de alto nivel o están en equipos de primera división. Y vamos, para terminar el ciclo, estos jugadores de estas dos generaciones en teoría tenían que haber culminado en una generación espectacular para el Mundial de Sudáfrica 2010. Y bueno, para ese Mundial, la convocatoria del Vasco Aguirre, de los 23 convocados, solamente 6 o 7, si contamos el Chicharito, fueron parte de esas dos selecciones, tanto de la del 2005 como de la del 2008. O sea que el embudo se fue haciendo cada vez más pequeño y los jugadores, vaya que fueron valiendo nepe. Entonces, caballeros, para empezar el poderosísimo debate, quisiera poner una pregunta al aire y quisiera comenzar contigo, Beta, para ver si tú me puedes contestar o puedes darme tus opiniones. La generación del 2005 está marcada por el éxito, ¿no? El éxito más grande quizá que hemos tenido como país en el mundo del fútbol. Pero ¿por qué crees tú que estos jugadores, aunque algunos debutaron en primera división, no pudieron consolidarse? Bueno, primero que nada, buenas noches a todos los que nos ven y buenas noches a ustedes, recogevelotas originales. Y pues la verdad es que siempre he pensado que esa generación se perdió por un tema no solamente de que los equipos en los cuales debutaron y los equipos que se tenían que encargar de desarrollarlos realmente nunca les pusieron como que tanta importancia como tal, simplemente no sé si los consideraron jugadores ya consagrados simplemente por ganar el Mundial, y ese simplemente es un decir, porque digo, ni siquiera selección mayor ha logrado pasar al famosísimo quinto partido, y estos chavos de 17 años ya eran campeones del mundo. Entonces, no sé si dejaron pasar como que ya eran
jugadores maduros, listos para poder debutar y ser lo mejor de lo mejor en México, pero realmente muchos de esos jugadores sí, si algo les faltó era tener esa madurez y carácter justamente para desenvolverte en un deporte en el cual, por más que no lo parezca, es muchísima la mentalidad que necesitas para levantarte de golpes así. Unagi. Y un ejemplo muy claro es el de Paco Memo. Eh, Él no fue parte de la selección del 2005. Él estuvo en la selección del preolímpico 2008 y definitivamente si algo se le puede marcar a la carrera de Paco Memo fue haber tenido que ser parte de esa selección, pero aún así él fue como, pues ni modo, o sea, pues fue el peor torneo de mi vida y pues a seguir adelante y ya sabemos lo que pasó. Eh, si hay un ejemplo de talacharle hasta lograr tus objetivos es él. Y así varios jugadores yo creo que de los pocos que realmente lograron triunfar, por ejemplo, Carlos Vela, Héctor Moreno, etcétera, realmente son jugadores que no se desarrollaron al 100% en la liga local, por así decirlo, en México, sino que desarrollados en ligas extranjeras, realmente los llevaron al punto en el cual realmente sí pudieron llegar a su tope o llegar a su potencial. Y aquí simplemente, ya sabes, bueno, no sé si por más tema de mercadotecnia o otra vez por pensar que ya estaban consolidados cuando son niños de 17 años y realmente los aventaron contra la barrera de lo que es ser un profesional de fútbol y definitivamente no todos estaban listos para meterse en ese papelón y pues ahí tenemos a varios jugadores y yo creo que el más claro es Santiago Fernández, pero espero que alguien más lo queme porque si no en la siguiente pregunta con gusto lo voy a hacer. Muy bien, Beta. Y pues bueno, Steve, dentro de la misma pregunta, pero también retomando un poco sobre lo que elaboró el ingeniero Betanzos. Bueno, no, Beta, porque el ingeniero Betanzos es tu papá, y ya quisieras, güey. Eh, Mencionaba él de que y quizá los medios o los propios jugadores se la creyeron de más, cosa que siempre ha estado como que ha sido algo que nosotros mismos nos recriminamos, el creernos la que somos buenos, que tenemos con que siempre se había dicho, no, es que México no tiene buenas fuerzas básicas, cuesta mucho trabajo tener jugadores que destaquen, siempre está tapado por extranjeros, pero pues la generación en 2005 fueron campeones del mundo, después en el Mundial Sub-20 del 2007 hicieron relativamente buen papel, después vino la generación de la del 2011 con el Pollo Briseño, con la Momia Gómez, siendo campeones del mundo igualmente, después igual con buenos papeles en los torneos de las Esperanzas en Toulon, en Francia, ya veo por qué la playera, Stevie, entonces, ¿dónde está el desconecte, Steve? ¿Tú crees que al ser tan jóvenes la mente se pueda, con la mente un poco maleable, pueda que los entrenadores tengan que ver en sacar ese potencial que realmente tenemos, pero después esa misma mentalidad maleable les juegue en contra para terminar en lo que estamos viviendo ahorita? Bueno, primero buenas noches a todos. Sí, definitivamente sí juega un papel. Aparentemente existe la estadística que dice que de los campeones del mundo sub-17 de cualquier país, solo un 10% llega a siquiera jugar un mundial con su selección absoluta. Entonces, el fenómeno no es no es exclusivo de México, pero definitivamente es más agudo con nosotros porque, por una parte, pues están todos los tejes y manejes del fútbol mexicano. You will never find the more wretched hive of scum and villainy. We must be cautious. Hay muchos extranjeros, desgraciadamente la mayoría son de cada vez menor calidad. Pero luego los clubes como, bueno, es que este güey me costó tantos millones, lo tengo que poner a jugar. Y luego al chavo como que lo ponen 2 partidos y si no funciona ya lo queman, lo mandan a ALB. Entonces yo creo que sí falta como que un cachito en el proceso porque
según la gente bonita que sale en la tele y que aparentemente sabe del tema, Ajá. siempre dicen que México trabaja muy bien en fuerzas básicas y por algo las selecciones menores de México han tenido buenos resultados, mejores que la mayor. Sin embargo, se dice que pues al final como que mandas a los chavos al matadero. Pasa mucho, por ejemplo, en Chivas, que meten a un chavo, no funciona, pues también el equipo está bien culero. Y ya fuera, traen a otro y así, y pues, o sea, aunque sea, no, le tienes que dar, no sé, medio torneo, un torneo, a ver, que madure. Y pues también el formato del fútbol mexicano no te lo permite, porque ya ves de que aquí, siempre es andar sacando las papas del fuego, triunfar, o sea, calificar a la liguilla. Entonces cualquier, así como 3 partidos buenos te ponen dentro, otros 3 te sacan, luego corren al técnico. Entonces, creo que sí tiene mucho que ver el ambiente contaminado del fútbol mexicano. Sí, totalmente de acuerdo, Steve. Ahora, Donna, igualmente dentro de la misma pregunta y recordando un poco qué fue lo que sucedió en ese transcurso entre 2005 y 2008, ¿te acuerdas que en esos años se introdujo la famosísima regla 2011? Pues muchos de los jugadores de esa generación del 2008 fueron salidos de ahí. Los Ochoas, los Alan Zamora, los Santiago Fernández, los Luis Ángel Landín, los Andrés Guardado, y bueno, vamos, aparentemente habíamos encontrado una salida para esos talentos, para que, aunque fuera la de a huevo, los metieran a jugar y les dieran los minutos que necesitaban para cuajarse, para terminar de madurar, dentro de la cancha, y aparentemente pues se medio logró, ¿no? O sea, ya para cuando el fracaso de Carson con tu jefe, los jugadores estaban relativamente consagrados en sus equipos. O sea, Ochoa era figura en el AME desde 2005, y entonces pues vamos, el Pato Araujo era en ese entonces todavía el líder de las Chivas. Landín era o sea, teníamos las esperanzas puestas de la delantera de la selección en sus hombros, un jugador completo que no se había visto esas características en un delantero mexicano, físicas y técnicas, y de gol. Vamos, Guardado se había ido a Europa, o sea, vamos, teníamos aparentemente pero de la misma manera, o el final fue el mismo. El camino nos llevó a valer nepe durísimo. Entonces quisiera preguntarte a ti, Donna, ¿crees tú que reglas como la 2011 pudieron más afectar que ayudar? ¿O dónde crees que haya sido el desconecte? Bien, pues antes que nada, buenas noches a mis amigos los recogepelotas originales, y nada más como una aclaración, el hecho de que Chicharito no haya ido al Mundial Sub-17 fue la primera piedra para poder edificar el camino de una leyenda. That's what heroes do. Nada más. Ahí se las dejo, para que lo piensen, ¿no? No fue porque no lo quisieran o no tuviera lo necesario. Respondiendo a tu pregunta, Pepe, yo creo que hay muchos factores. Si bien es cierto lo que comenta Stevie de que podríamos decir los mundiales infantiles no son un parámetro para definir si un chico puede triunfar en el fútbol profesional, es cierto que aquí en México los malos manejos y algunas cosas, el mentado pacto de caballeros también influye demasiado. Y cuando tú tienes que imponer, creo que la pregunta se responde solo en el sentido de que cuando tú tienes que imponer una regla de meter jugadores de una cierta edad para que debuten, te habla mucho de la realidad del fútbol en ese momento, ¿no? Entonces, quiere decir que algo no se está haciendo bien. También tiene mucho que ver lo que mencionaron tanto Stevie como Betanzos, que aquí los tiempos son cortísimos, que prácticamente no tienes un año para trabajar como puede pasar en Europa. Aquí tienes 3 semanas para dar resultados, y pues es entendible que los técnicos no quieran arriesgarse metiendo chicos sin experiencia, ¿no? Por un lado. Por otro, pues ya también si ves el negocio de los promotores y que meten mano en equipos importantes, como es el caso de Cruz Azul y cosas así, para que traigan petardos de Sudamérica
pues obviamente, como tú dices, el embudo se empieza a apretar y apretar todavía más. Entonces, ¿en qué momento tienen la oportunidad estos jóvenes, ¿no? Quizás, por ejemplo, en la posición de portero no te sorprende mucho. La posición de portero es muy ingrata, ¿no? O sea, es difícil tener una carrera como portero porque pues no tienes mucho espacio, ¿no? Y menos si tienes que competir con un arquero de calidad, ¿no? Entonces, pero sí es extraño y sí es de notar que quizás la generación del 2005, podríamos decir, bueno, eso ya es una cosa aparte, los datos que nos da Stevie son contundentes, pero la generación del 2008, que ya se supone que venían con un bagaje, que ya venían con con cierto kilometraje en las piernas, pues te hace preguntar qué es lo que está pasando, ¿no? Y muchas veces yo sí creo que también tiene que ver con una cuestión mental, ¿no? Una cuestión de que aquí en México sí somos mucho de das 3 partidos bien, ya. Eres la nueva superestrella, eres lo que el país estaba esperando, prácticamente donde pisas se convierte en oro, y tu sonrisa le puede devolver la vida a un perrito, ¿no? Entonces, sí hay que poner mucho los pies sobre la tierra y sí hay que darles tiempo. Hay que mirarnos en los espejos posiblemente de países potencias como lo pueden ser en Europa, España, Inglaterra, Italia. Pongamos el ejemplo de lo que hizo o de lo que va a tener que hacer próximamente Inglaterra. Con su salida de la Unión Europea, ahora todos los que no sean británicos van a contar como extranjeros. Entonces, va a empezar a surgir o va a empezar a ver la oportunidad para que jugadores de ese país o del Reino Unido empiecen a entrar en los equipos. Y eso también le va a convenir a la selección inglesa, que hace algún tiempo no hace papeles pues tan decentes o tan buenos como lo que se espera. Entonces, yo no sí han siento logrado que hacer que regrese el fútbol a casa. Exactamente. Entonces, yo creo que sí tiene mucho que ver con estos factores. También es cierto que los factores de mentalidad influyen mucho, porque también aquí tenemos la mala costumbre de, este niño es campeón sub-17, dale un contrato por $5,000,000,000 para que sea inaccesible para cualquier otro equipo, y si no rinde, pues lo quemamos, ¿no? O sea, son círculos viciosos que desafortunadamente están presentes todavía en nuestro fútbol y que se tienen que ir erradicando. Si la idea es darle un proceso, una continuidad, pues sí se tiene que confiar en los jóvenes, ¿no? Se ha visto, hoy en día hay prospectos de jóvenes que están tratando de levantar la mano en los equipos, no sé, por citar algunos ejemplos, Córdoba en el América, este chico que también está en el América, que recién lo debutó, Solari Naveda, creo que se apellida, Charly González en Monterrey, pero el problema es que cuento 3 o 4, ¿no? Entonces, y no tienen lugar porque muy probablemente ese lugar está ocupado por un petardo sudamericano. That is one big pile of shit. Sí, ojo, si tenemos personas que nos están viendo de Sudamérica, no es por ofenderlos ni nada, pero honestamente, cuando uno ve el fútbol y te das cuenta que el tipo que viene como refuerzo no la arma, pues mejor darle confianza a los jóvenes, ¿no? O sea, digo, ahora sí que consume producto local, ¿no? Sería con la frase con la que yo terminaría. Exactamente, sí, yo creo, Donna, que de nuestros 20 seguidores que nos ven, quizá 0.5 sean sudamericanos, porque los otros 19.5 son nuestros familiares o nosotros mismos. Lo que queremos decir es que ellos mismos saben que no siempre su mejor calidad de jugadores viene al fútbol mexicano, pues su mejor calidad, vamos a llamarlo su primer tier, siempre va para el otro lado del charco. Pero bueno, retomando el tema que nos compete, empezamos a discutir con la generación 2005, que estaba marcada por el éxito, ¿verdad? Después tocamos un poco la del 2008, mencionamos la regla 2011, el Donna hizo bien viró bien el timón del barco para mencionar que evidencia hay de que si das chance a jugadores jóvenes responden. Ahora, Beta, vuelvo contigo. La generación del 2008, a diferencia de la del 2005, está marcada por el fracaso monumental con el papá del Donna.
Y como bien mencionaste tú al principio, Guapomemo parece ser de los pocos que se levantaron de ahí, ¿no? Porque pues quizá o sea, de esos jugadores el golpe fue bastante fuerte, tanto que pues bueno, al menos los delanteros ya vimos en qué terminaron, ¿no? Pero ahora la pregunta es, dejando de lado, vamos a decirlo, el final de sus carreras o lo último de las mismas, ¿por qué crees tú que si esta generación fue marcada por el fracaso de Carson, por qué crees que sí se hayan relativamente consolidado en primera división los jugadores? O sea, por ejemplo, yo del plantel completo de los 20 de Perú y de los 20 de Carson, yo estoy casi seguro que nuestros seguidores y ustedes recuerdan a más apellidos y más nombres del 2008 que de los del 2005, ¿verdad? Entonces, ¿por qué crees tú que pasa ese desconecte? Y no me digas que esos 3 años de diferencia es porque tengo la memoria más fresca. O sea, no me toques las pelotas, Betonzos, por favor. No, y también yo creo que uno de los puntos importantes es quiénes son los que tú recuerdas de la selección del 2008 contra quiénes recuerdas de la selección del 2005. Del 2005, las personas que te vienen a la mente es otra vez Héctor Moreno, Carlos Vela, Giovanni Dos Santos, quizás Villaluz. Y por el ridiculazo en que terminó. Entonces, ahí ya sabes quiénes son tus top role model de esa selección. Entonces, y ya sabes en dónde están, en dónde jugaron y ahorita qué están haciendo. Si tú piensas en la selección del 2008, ¿qué nombres Lo primero que te viene a la mente es el 5-1 contra Haití. Y de ahí empiezas. Ok, ¿y ahí quién estuvo? Y ya. Estuvo Landín, estuvo Esqueda, estuvo Santiago Fernández, estuvo... Esqueda no estuvo, güey. Sí. No, Esqueda no estuvo. No. ¿En el partido no estuvo? No, güey. Los únicos 2 delanteros nominales que fueron Santiago y Landín. Villaluz lo pusieron de delantero. Ok, no estoy seguro, pero está bien. El caso es que empiezas a poner todos los nombres de quienes jugaron en ese partido. Ahí tienes al Homie, otra vez ahí tienes al Pato Araujo. Entonces, al Homie que luego nos robó a Estados Unidos, ¿no? Sí, güey. Jürgen Klinsmann lo sedujo. Entonces, como que es muy fácil que recuerdes esos nombres porque, o sea, ese partido, yo no sé ustedes nunca he visto un partido de esa magnitud que me genere un punto muy específico en mi mente que puedo recordar así perfectamente cuántos pases fallaron, cuántos centros no pudieron dar, cuántos goles, no solo goles fallaron, goles frente a la portería, sin portero, todas las descolgadas en donde eran 6 contra 1, el único centro que mandó Santiago Fernández al único haitiano en el área, así, todo ese tipo de cosas. Y entonces, incluso si quieres recordar, porque jugaron también contra Canadá y también contra, creo que Guatemala, me parece, pero ¿alguno se acuerda de esos partidos? ¿O se acuerda realmente cuánto quedaron? Porque contra Canadá quedaron 1-1 y contra Guatemala perdieron 2-1, me parece. Pero no te puedes acordar así como de, ¿quiénes jugaron en ese partido? Porque esa maldición de Carson quedó demasiado arraigada en la memoria de todos los que vimos ese partido y que seguimos obviamente esa selección. Y, o sea, sí, digamos, siempre que pienso en Santiago Fernández, porque ahora sí es mi momento de bulearlo, es increíble que un jugador que no tenía 6 meses jugando. Jugó en el Barcelona. O sea, ya tenía kilometraje, sí. Era un delantero técnicamente consagrado y aparte venía de ser el goleador icónico del Toluca en ese momento. No podía... Es porque realmente era la delantera de fuego del Toluca. No podías decir como que agarraron al relevo de Cardoso que nunca tuvo minutos. Órale, no, o sea, era un tipo que tenía partidos y goles. De hecho, creo que estaba cerca de la tabla de goleadores. No, o sea, no era un petardo. Era un jugador que técnicamente en la liga estaba en un buen papel. Y viene y hace eso. Viene a fallar goles que, la neta, solamente nosotros en las retas fallamos. Y no nos pagan, güey. Eso sí. Nosotros, o sea, jugábamos todos los viernes 2 horas
y fallábamos ese tipo de cosas. No entrenábamos todos los días 6 horas y nos pagaban 120,000 pesos al mes. Ojalá, cabrón. Entonces, si lo vas desglosando a todos los jugadores que estuvieron ahí, es como, me acuerdo de Villaluz mandando un centro y cagándola. Me acuerdo de que al Pato Araujo se le fue el pinche haitiano y metió gol. O cosas así, o sea, es imposible que no empieces a sacar todos los errores que tuvieron. Entonces, esos errores tienen nombre y apellido, tienen una cara. Y pues sí, o sea, si no te repones de ese tipo de cosas, si no agarras tus pantaloncitos, te fajas y dices, ¿sabes qué? Pues ni modo, me tocó vivir lo peor de mi carrera futbolística, pero abajo de esto ya no hay nada más, pues vámonos para arriba y pues a talacharle. Pues obviamente siempre te van a recordar así. Y muchos de esos jugadores que todavía siguieron jugando, por ejemplo, el Cata, el Homing, Omar Esparza, Omar Hernández, todos esos jugadores semiconsagrados en las ligas son tipos que al final, si le llamas consagrados porque siguieron jugando, pero el único que realmente jugó decentemente, yo diría, fue el Cata, porque de ahí los demás estuvieron paseándose de equipo a equipo. Incluso Esqueda se tuvo que ir de la liga para poder seguir consiguiendo minutos en el fútbol, porque de ahí en fuera, la última vez que yo lo recuerdo jugar seriamente fue en el Atlas. Y seguramente mucha gente ni siquiera se acuerda que ese güey jugó ahí. Entonces, yo no diría que como tal se consideraron, porque pues la neta es que creo que Omar Esparza estuvo en como 5 equipos diferentes y ahorita está en tercera una liga de Guatemala o una cosa, no me acuerdo. Sí, creo que está en los Alebrijes de Oaxaca, un pedo así. No sé, entonces, o sea, yo no le llamaría como tal consagrarse, yo le llamaría, pues tuve que seguir jugando y pues eso es lo que me tocó y ya no me pude levantar. Al parecer mi techo resultó ser más abajo de lo que todo el mundo esperaba y mi mentalidad ya no me dio para más. Pero así que digas, la selección de 2008 todos fracasaron y luego se consagraron en la liga, no, yo no diría que se consagraron, yo diría que jugaron. Y realmente yo creo que jugaron porque ya no había alguien más a quien poner, era eso, traer otro petardo de Sudamérica. Y definitivamente el mexicano que ya tenía kilometraje te sale más barato. Perfecto, Beta. Bueno, pues al parecer ya descubrimos cómo hacer hablar a Betanzos en los programas, Dona. Mencionarle el nombre de Santiago Fernández. Y bueno, Steve, después de que de toda la bilis que escupió Betanzos, rápidamente, entonces al parecer, por lo que puedo ver en el rostro y en las palabras del ingeniero, se recuerda, o sea, está más frecuente o más fresco en nuestra mente el fracaso de Carson que la hazaña de Perú. ¿Tú los podrías comparar a cierto nivel? ¿O qué opinión te merece? O sea, por lo mismo que dice Beto, o sea, ¿por qué son más recordados, nada más recordados, los del 2008 que los del 2005? ¿Por el ridículo? ¿O no debía ser que nos debemos de acordar más de las victorias, de los triunfos? Desgraciadamente... Perdón, y trata de ser breve porque se nos acaban las monedas. Sí. Mira, desgraciadamente el fracaso tiende a permear más en nuestras mentes. Qué bonitas y palabras. También, o sea, solo hay 3 años de diferencia entre una y otra, pero para muchos, como ya lo dijimos, fue el punto final. Ya sea literal o para algunos de manera simbólica de sus carreras. Entonces, por eso está en nuestras mentes ese fracaso más que el triunfo del 2005. Perfecto, y bueno, para cerrar contigo, Dona, tú que siempre tienes esa manera tan chida de expresarte como comunicador profesional que lo eres, por favor, completa la misma pregunta que le hice Stevie, el balance entre el éxito del 2005 y el tremendo ridículo del 2008. Bueno, antes que otra cosa, nada más decir que para mí que Estados Unidos se llevara al Homie Castillo fue un robo más grande que la venta de Texas a Estados Unidos por parte de Santana, ¿no? O sea, es como que es equiparable, ¿no? Y ya lo que tú dices es que es la otra cara de la moneda del fútbol mexicano. Perfectly balanced, as all things should be. Por eso se recuerda tanto, porque no podemos mantener un nivel decente. Tocamos el cielo con las manos y todavía ni siquiera estamos poniendo el título en la vitrina y ya la cagamos monumentalmente. Ya o sea,
Es eso, básicamente, ¿no? Es como cuando a Sergio Ramos se le cayó la Copa del Rey en el autobús del Madrid, o sea... Ojo que la copa pesa 15 kilitos con 77 centímetros de altura y ahí está. Ahí va. Y se le acaba de caer la copa a Sergio Ramos. O sea, no llevabas ni 20 minutos de haberlo ganado y ya la cagaste, o sea... Aquí con esto fue exactamente igual. Apenas estábamos terminando de gozar ese triunfo y teníamos grandes expectativas en los jóvenes y de pronto llega este proceso olímpico con rivales a modo y ¡pum! No hay más. O sea, yo creo que también es por eso. Pues sí, muchachos. Y pues bueno, muchísimas gracias por sus increíbles aportes. Este tema nos da para mucho más y la verdad me gustaría en algún momento revisitarlo porque está sabroso, se pone candente, Beta se emociona, etcétera, etcétera. Pero bueno, se nos acabaron las monedas por el día de hoy. Caballeros, así que nos vemos en la próxima. Todas las personas que nos siguen, que nos están viendo este video, por favor no se olviden dejarnos un like o dislike, un comentario en la caja de los mismos aquí abajito. Seguirnos en nuestras redes sociales que aparecerán en algún lugar de la pantalla. Y sin más, nos vemos el próximo sábado, muchachos.